750,000 jobs lost this year. Our financial system in turmoil. And John McCain, erratic in the crisis, out of touch on the economy. No wonder his campaign wants to change the subject, turn the page on the financial crisis by launching dishonest, dishonorable assaults against Barack Obama. Struggling families can't turn the page on this economy, and we can't afford another president who's this out of touch. I'm Barack Obama, and I approve this message. When our economy's in crisis, a big government casts a big shadow on us all. Obama and his liberal congressional allies want a massive government. Billions in spending increases, wasteful pork. And we would pay painful income taxes, skyrocketing taxes on life savings, electricity and home heating oil. Can your family afford that? I'm John McCain, and I approve this message. Bueno, veíamos, Luis, ahí en el informe el desarrollo de todas las etapas de esta crisis y, como decías, nunca se sabe muy bien en qué momento estamos, si estamos tocando fondo o no. Los intelectuales, los analistas disienten en este punto. Seguimos llamándole, de hecho, crisis financiera, cuando en realidad ya es una crisis económica, ha impactado en la economía real y lo va a seguir haciendo. Pareciera que el pico de la crisis financiera pasó y hubo un momento de euforia de los mercados la semana pasada, cuando el mercado captó que financieramente el incendio se estaba apagando, pero vino la segunda etapa, lo que vos bien decís, Muriel, la sensación de que se avecina una crisis económica de magnitudes muy importantes, recesión, aumento del desempleo, achicamiento, ajuste de las economías centrales. Van a tener que vivir más realistamente, es decir, como hemos vivido tanto tiempo en los países más pobres de la Tierra, no tanto en la burbuja financiera, y eso implica un ajuste importante. Entonces esta segunda etapa también generó pánico, y ahí nuevamente se derrumbaron los mercados. Pero me parece que el devenir de la crisis fue impresionante, ¿no? Cómo empezó como algo centralizado en los Estados Unidos y en la irresponsabilidad crediticia de los bancos norteamericanos de seguir inflando una burbuja que iba a reventar, reventó. Para que la gente lo entienda bien, la crisis se inicia por un exceso de préstamos hipotecarios que hacen bancos norteamericanos al encontrarse con una gran liquidez de fondos, baja tasa de interés, cruzan ciertas barreras y empiezan a prestar plata a clientes más peligrosos, es decir, clientes que no iban a devolver con tanta certeza. Y estos créditos que se tomaban, estas deudas de esta gente, se elevaban a otros niveles y se empezaban a vender y comprar, y se iba inflando una bola de nieve, una cosa enorme. Cuando el hilo se cortó por lo más fino, es decir, alguna gente dejó de pagar, bajaron los precios inmobiliarios, se derrumbó todo como un castillo de naipes. Y los bancos norteamericanos a su vez habían pedido plata a los bancos europeos, asiáticos. Es increíble que en Islandia haya crisis, porque los islandeses habían prestado plata a los británicos, que a su vez habían prestado plata a los norteamericanos para prestarle plata a los norteamericanos que no tenían plata para devolver en sus créditos hipotecarios. Y pasaron a vivir incluso el corralito que nos tocó a nosotros, Bueno, entonces, es una cosa impensable. A partir de que una familia de Alabama, de clase media-baja, que había recibido un crédito que nunca antes había recibido para comprarse una vivienda, el precio de la vivienda bajó, esa gente no pudo devolver el crédito por diferentes razones, era obvio que no lo iba a devolver, empezó el efecto dominó y terminó afectando a los inversores de Islandia. Esto demuestra la globalización del sistema financiero y cómo se había construido todo una construcción un tanto artificial, muchos dicen que exageradamente artificial. Pero bueno, a partir de esto, el poder político norteamericano, con algunas dudas y algunos retrasos, reacciona y al mercado no le alcanza. Necesita que esto sea reafirmado por las otras potencias europeas, por las otras potencias industriales, por el G7. Se juntan, aprueban, se ponen de acuerdo con un plan bastante más europeo que norteamericano. Pero bueno, se ponen de acuerdo. Tampoco le alcanza. Acordate, durante esos días que parecía un agujero negro la crisis, que se comía cuanta plata los gobiernos tiraban. No había reacción positiva por más planes que fueran anunciando, ¿no? Estados Unidos, Europa, abren el juego al G20, que es el G7, es decir, los países industrializados más los países de la clase media de las naciones, digamos.
países de América Latina, de Asia, no tan importantes, pero economías emergentes, grandes, India, China, Brasil, Argentina, México, Sudáfrica, se ponen de acuerdo. A eso la Asamblea del FMI y del Banco Mundial, es decir, todas las naciones de la Tierra, y después la Unión Europea por su parte con medidas. A partir de ahí se empezó a percibir que esto iba serio. Todo tiene que ver también con el final de tu informe, del informe muy completo que vimos recién, que hace referencia a la política norteamericana. Si el epicentro de la crisis está en crisis política, es muy difícil que se resuelva ahí el asunto. Y no hay liderazgo en Estados Unidos en este momento. El presidente Bush se va como el peor presidente de la historia reciente de los Estados Unidos, en cuanto a imagen, popularidad, poder. Vos sabés que en Estados Unidos el presidente que se va se lo llama Pato Rengo. Este es Pato en silla de ruedas, no sé, ya no es Rengo. Se va muy mal y ese vacío está en discusión quién lo va a llenar. Entonces hay una crisis de liderazgo en la principal potencia y en el lugar del epicentro de la crisis. Así que ese liderazgo, muy hábilmente, fue ocupado y muy rápidamente por los europeos. Fíjate que hay como una disputa entre el planteo laborista inglés de Gordon Brown y el planteo más conservador francés de Sarkozy, que nunca quiere quedarse al margen de ninguna foto, el presidente francés, por quién lidera la respuesta europea para llenar ese vacío norteamericano. Vamos a ver ahora entonces un mundo más pluripolar y no tanto con Estados Unidos dominando la política internacional. Y se viene más eso porque me parece que los Estados Unidos, esto hablando geoestratégicamente a grandes rasgos, pero al final así hay que analizar estos asuntos. Estados Unidos es como que desaprovechó la oportunidad que tuvo desde la caída del muro de Berlín hasta estos días, cuando por diferentes razones, sobre todo la implosión de la Unión Soviética, quedó solito en el planeta a cargo, quedó como potencia dominante. Bueno, Europa hizo los deberes, trabajaron prolijamente, se pusieron de acuerdo, avanzaron y ahora es una potencia interesante. Y a esto hay que sumarle la emergencia, en cuanto a emergentes, de las otras potencias, de China, India y algunos poderes regionales como Brasil. Recién en el informe también estaba muy bien incluido el tema brasilero, porque parece que el mundo va a quedar conformado como se va a ir exagerando esta teoría de que el mundo era uno solo y después se dividió en continentes, del gran continente y después la división en continentes. Va a quedar como ciertos continentes. Va a estar Sudamérica reaccionó bastante bien en forma aislada, Europa por su lado, Asia y los Estados Unidos. Estados Unidos va a seguir teniendo el poder de tener el ejército más grande de la Tierra, puede destruir un país si lo quiere, las espaldas que tiene es impresionante. En una sola nación concentran el 25 o 27% de la riqueza y no la van a perder. Es decir, no estamos hablando de que se acabó la hegemonía norteamericana. Incluso la renovación de presidente también le va a traer aire nuevo. Pero el mundo va a ser más multipolar. No vamos a tener que tocar solo el timbre de Washington para saber qué quiere el emperador de la Tierra. Van a haber poderes un poco más repartidos. Luis, y muchos analistas están hablando también de un cambio definitivo de modelo, de una bisagra que está marcando esta crisis, que el mundo no va a ser más el mismo. Y lo estamos viendo con decisiones en política económica que está tomando los Estados Unidos que jamás hubiéramos pensado de mano de alguien como George Bush, incluso de otros políticos también norteamericanos, por ejemplo, nacionalizando bancos, con el Estado interviniendo y tan presente en una crisis. Parece una receta. Va a haber un cambio definitivo. Parece una receta del presidente Chávez. Claro. Nacionalizar la banca. Obviamente se da en una situación de emergencia.